Para todos. Hoy, en esta cuarta jornada del séptimo Congreso de Investigación, Innovación, Creación Cultural y Artística, tendremos dos conferencias y un taller muy importantes para todos, para toda la comunidad académica. En estos momentos quiero darle paso al doctor Juan José Mariñez Báez, de República Dominicana, que nos hablará del enfoque por competencias y retos actuales de las universidades de República Dominicana. Posteriormente tendremos un taller de importancia de la atención al cliente en el consultorio jurídico y psicológico a cargo del doctor César Augusto Perdomo Guerrero, y por último un taller presencial de grafología forense. Entonces le vamos a dar un aplauso de bienvenida al doctor Juan José Mariñez Báez. Bienvenido, doctor Juan José Mariñez Báez, doctor en educación en el Centro Universitario Mar de Cortés en México, máster en ciencias con especialidad en currículum, instrucción y tecnología en la Nova Southeastern University de Florida, maestría en gestión empresarial con especialidad en alta gerencia en la Universidad Tecnológica de Santiago, especialidad en educación superior en la Universidad Tecnológica del Sur. Licenciado en Educación, Mención Física y Matemática en la Universidad Tecnológica del Sur. Profesor en Educación Básica, Director Nacional de Educación Secundaria, Director General de Educación Secundaria. Actualmente investigador principal del Programa de Formación Continua para el fortalecimiento de las competencias docentes en la enseñanza de la lectura, escritura y matemáticas como una construcción social. Director Docente Nacional del Viceministerio de Descentralización y Participación, decano de posgrado e investigación de la Universidad Tecnológica del Sur e investigador en el área de matemática educativa y didácticas a través del Decanato de Investigación de UTESUR y del Grupo de Investigaciones de Matemática Educativa de la Universidad de Camagüey, Ignacio Agramonte Loinás de Cuba. A través de este grupo obtuvo el premio de la Academia de Ciencia de Cuba a la investigación del año en su Comisión de Ciencias Sociales, el premio del Ministro de Educación de Cuba a la investigación más útil de la educación de Cuba y 2 premios del rector de la misma universidad. Coordinador de 2 grupos de doctorado en Ciencias de la Educación, ejecutando en el eje sur recinto UTESUR a través de la Universidad de Camagüey. Coordinador de diplomados de matemática en contextos desarrollados en toda la República Dominicana y de la maestría profesionalizante en didáctica de la matemática. Actualmente es miembro del Comité de Doctorado y docente titular del Doctorado en Ciencia de la Educación, formador de maestros a nivel de grado, diplomados, maestría y doctorado. Bienvenido, doctor Juan José Mariñez Báez. Bien, muchas gracias. Saludos a todos. Hoy vamos a presentar lo que fue un estudio que hicimos allá en la República Dominicana de lo que es el enfoque por competencia y los retos actuales de las universidades allá en nuestro país. Antes de iniciar, yo tengo una frase que dice lo siguiente: la educación es la brújula que guía a la humanidad hacia una vida plena, donde el saber se transforma en acción y la convivencia en un arte para construir un mundo más justo y armonioso. Básicamente, todo lo que nosotros hacemos es aquello que nos guía y es basado en lo que es la educación. Y eso es lo que debemos transformar en la acción para nosotros podernos llevar, para nosotros podernos manejar como personas, como seres iguales. No importa el estatus social, no importa el conocimiento, lo que importa es que somos seres humanos. Vamos a iniciar con unos preámbulos basándonos en estas imágenes que tengo acá. Si nos vemos acá, nosotros interpretamos la imagen como que el ser humano, absolutamente todo lo que ha venido haciendo, lo hace por una necesidad X. En el principio estaba bajo estas condiciones y por la necesidad de frío buscó cuevas, buscó dónde ocultarse, buscó dónde protegerse. Pero yendo más adelante,
vemos lo que ha sido el proceso evolutivo de lo que han sido las viviendas. En un momento determinado se veía como chozas, después pasó a este nivel, luego cayó a esta parte que es ya una casa en zinc y en madera, llegó a este nivel acá y siguió el proceso evolutivo, que esto es básicamente lo que se da en nuestro país, una evolución constante de lo que ha sido el proceso cambiante que ha llevado todo el proceso de construcción. Ahora, si nos vamos a la historia del proceso educativo y nos vamos a los inicios, la educación inicialmente se daba fragmentada. Había una educación donde las niñas tomaban clase, solo niñas, igualmente los niños tenían su grupo aparte. Es esta otra imagen que tengo aquí. Ya luego pasa el proceso que empieza a reagruparse y empieza a verse el proceso de igualdad. Ahora bien, en el mundo actual, que está básicamente en un constante cambio, es necesario que la educación se adapte y forme individuos capaces de enfrentar cualquier desafío que se pueda presentar. En este conversatorio, básicamente vamos a explorar los fundamentos teóricos del enfoque por competencia, así como algunas que otras herramientas que podemos implementar. Bien, comencemos entonces. Inicialmente tenemos acá lo que es una referencia que es mundial, que es el famoso informe Delors, que es el que publicó en 1996 y todavía se mantiene, que habla de 4 pilares para la educación. Estos pilares son los siguientes: aprender a ser, estamos acá, aprender a ser, desarrollo integral de identidad y bienestar. Nosotros tenemos que educarnos para ser personas. Como segundo, tenemos aprender a vivir. Nosotros no importa lo que nosotros podamos saber, si no tenemos la capacidad de poder convivir juntos, fomentar la convivencia pacífica y el respeto mutuo, la tolerancia entre personas. Como número 3, aprender a hacer. Esta es la parte de procedimiento, aplicación práctica de aquellos conocimientos que nosotros en algún momento podemos adquirir en las instancias educativas, y aprender a conocer, que es la adquisición de conocimientos, la capacidad de nosotros poder desarrollar pensamientos críticos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos lleva a nosotros a de cada una de las experiencias que nos suceden, poder adquirir algo. Ahorita se nos dio una experiencia maravillosa con un joven por ahí, que, bueno, esta imagen que está acá fue generada a través de una idea que nos dio él con una inteligencia artificial. Yo lo tenía de otra manera y aquí ya hice y aprendí, generé y ya de una vez lo puse en práctica, ya estamos aquí utilizándolo. Y agradecido porque nos va a servir mucho. Bien, pero hay una pregunta que queda. ¿Qué ha pasado en educación? Viendo todo el proceso evolutivo de lo que ha hecho el hombre a raíz de la historia, de lo que ha pasado con las viviendas, de lo que ha pasado con los medios de transporte, con los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado en educación? Nosotros estamos conformes con los resultados de los aprendizajes obtenidos en las evaluaciones estandarizadas. Yo no sé cómo está Colombia actualmente, cómo está Perú, cómo están otros países que puedan estar acá,
Pero en el caso de nuestra República Dominicana no estamos en los mejores lugares en términos de evaluación educativa, en términos de ver esa parte que se evalúa en, por ejemplo, en prueba PISA y eso. ¿Por qué? Es otra pregunta que hago. ¿Por qué si todo cambia en educación es tan difícil asumirlo? Si se dan cuenta, las aulas de clases están casi en la misma estructura, casi en la misma forma en la que estaban en la foto que yo presenté anteriormente. Y ustedes vieron el gran salto que dieron las viviendas que yo presenté en foto ahí. Y si vamos a la planta vehicular y observen una foto, por ejemplo, de nuestra amada Cuba, nuestra vecina Cuba, que tiene un parque vehicular de 1930, 1950. Usted ve ese grupo de vehículos y usted se para acá y usted ve la diferencia en los carros. Usted dice, aquí evolucionó y allí se quedó atrás. Entonces, pero hay algo que planteo aquí, es que las fuentes del buen saber y del buen hacer no se han secado y no deberíamos hacer apostasía de ellas, eligiendo otras verdades en las que creer. Todavía estamos a tiempo. Por ejemplo, tenemos lo que es el origen del enfoque por competencia, que habla de que en las últimas décadas este enfoque ha sido el eje rector de las políticas educativas a nivel internacional. Esto queda de manifiesto en diseños curriculares de programas educativos de diferentes niveles, tanto en la parte de nivel inicial, nivel primario, nivel secundario. Ahora bien, en la parte del nivel superior, nivel universitario, ahí ha habido una serie de situaciones que todavía no se adopta como quizás queremos. En el resto de los niveles, ese es uno de los puntos neurálgicos que nosotros queremos mencionar aquí. Pero bien, ¿qué es el modelo? ¿Qué es el modelo educativo basado en competencia? Es un modelo centrado en el estudiante. Se enfoca en el desarrollo de competencias en los estudiantes y en la demostración de su dominio. El resultado de aprendizaje es lo central y en el tiempo, ¿cómo se va logrando en ese sentido? Básicamente, ya no podemos ver al estudiante como un recipiente vacío que hay que llenarlo, sino un sujeto activo que es capaz de ir construyendo su propio aprendizaje y que nosotros, en el rol de docentes que somos, lo único que podemos hacer es guiar el proceso para que ellos puedan adquirir este conocimiento. Un concepto de aquellos tantos que hay, yo cito a Seneco, 2003, combinación de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones que activan al sujeto humano para comprender y actuar ante situaciones complejas de la vida personal, social y profesional. Básicamente, ¿qué resalto de esto? La combinación de los tres elementos básicos, conocimientos, aptitudes y valores. Pero aquí le suma uno, emociones. Es importante esto. Y cito, no hacemos nada con nosotros desarrollar tantas capacidades y que no podamos ser capaces de dominar nuestras emociones. Ejemplo, yo veo a un joven acá que es un joven brillante, con muchas luces, pero saliendo allí se monta en su vehículo y alguien le pasa por el lado y lo choca. Y de repente el papá fracasó porque no tuvo la capacidad de dominar sus emociones. Entonces aquí es donde entra en la parte que tiene que ver con aprender a vivir. Yo no puedo dejarme provocar por situaciones que son externas a mí. Yo tengo que aprender, pero aprender y agradecer lo que tengo y disfrutar de lo que tengo. Una persona tiene una situación, muy bien, magnífico. Me voció cualquier grosería, muy bien, pero yo tengo que seguir para adelante, yo tengo que ser un educador
y tengo que ser un educador siempre y tengo que vivir conforme a lo que pueda tener. No puedo vivir, como decir, amargado en ese sentido. Por eso subrayo esta partecita. Entonces, ser competente implica estos tres elementos: conocimientos, habilidades y aptitudes. Saber qué es lo que voy a hacer, ser capaz y cómo voy a hacer esta parte. Entonces, ¿implica qué? Implica que tú puedes tener muchos conocimientos, puedes tener muchas habilidades, pero si no tienes una buena aptitud, no eres competente. Eso está demostrado. ¿Por qué? Porque el que tiene mucho conocimiento y no tiene buena actitud se ve como que es una persona arrogante, prepotente. Entonces la actitud es esa capacidad que tú tienes de ser empático, de actuar de acuerdo a la situación, de acuerdo a las circunstancias. Entonces, a mí me dio calor, tranquilo, me relajo y me refresco. No me voy a mortificar porque sienta un poquito de calor. Me dio frío, busco cómo arroparme. Pero no puedo perder los estribos porque una situación X me lleve a hacerlo. Entonces, el conocimiento, que no deja de ser importante, es uno de los más importantes, suma también las habilidades para tú manejarte, para tú desenvolverte. Pero las aptitudes multiplican. Es importante esto. Todos son importantes y para tú lograr el éxito, ser competente y lograr el éxito, tú tienes que desarrollar los tres elementos: tener conocimiento, ser hábil, ser audaz, ver las oportunidades donde están y tratar de aprovecharlas. Lógicamente, para usted poder aprovechar las oportunidades, usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar preparado. Ahora mismo solicitan una persona que tenga competencias para desarrollar un software. ¿Y a quién vamos a buscar? Al que está listo. Perdió la oportunidad el que no está listo. Aunque tenga conocimiento, puede ser que tenga conocimiento, pero si no está ok, si no está listo, o si no se interesa y busca la oportunidad, porque esa es parte de la misma actitud. La actitud que tú tienes, porque aquí, por ejemplo, muchos son estudiantes, otros son profesionales, pero no todos van a ser exitosos, o pueden ser todos exitosos, pero no en las mismas dimensiones. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo grado de aptitud frente a la vida y no todos estamos viendo con visión qué es lo que queremos. El hecho de estar aquí es un paso importante, por lo que cabe felicitar. Entonces, miren una de las implicaciones que hay. Por ejemplo, anterior, usted iba a una entrevista de trabajo y le pedían un CV, un currículum. Y en el currículum, básicamente, le hablaban de todo lo que usted tenía ahora ahí. Ahora, en el currículum, básicamente ya lo tiene ahí. Yo te pregunto, básicamente, háblame de ti, de ti. Y tú empiezas a decirme que yo soy profesional, no, yo lo estoy viendo aquí. Yo estudié tal cosa, también lo estoy viendo. Háblame de ti en función a tus valores, tus aptitudes, tus conocimientos, aquellas cuestiones, cómo tú te manejas que son de vital importancia. Entonces, como parte de las implicaciones y el desarrollo de competencia, aquí dice, hágase una silla y siéntese. O sea, una parte importante que usted tiene que ser competente para poder hacerlo. Entonces, entrando en la parte del problema de lo que desarrollamos en la República Dominicana, el diagnóstico de las universidades empezó aquí. Empieza con la reforma que orienta el diseño curricular en el año 2014, que es donde se diseña el currículo preuniversitario, que es de los niveles inicial, primario y secundario, con un enfoque en competencia, incluso con una mezcla hacia la socioformación de Tobón,
porque fue básicamente quien lo asesoró. Pero a partir de ese momento se han dado una serie de cambios. Cada una de las direcciones, tanto direcciones de inicial, de primaria y de secundaria, todos los años prepara lo que le llaman una jornada de formación a todos los maestros del sistema, a todos, a todo el personal administrativo y de apoyo, a todos los directivos. ¿Para qué? Para cómo van a enfocar el proceso de la planificación curricular, la planeación didáctica, los procesos de gestión educativa, toda la evaluación educativa, los enfoques, por toda esa parte se va desarrollando a partir de. Sin embargo, también se crearon estructuras donde está una supervisión directa en cascada, desde la sede hasta los centros educativos, que son las células base, donde se hace el proceso educativo. Pero, ¿por qué a pesar de eso y de la reconocida importancia, no se ha tomado tal cual para las universidades? Esa fue una de las preguntas que nos hicimos. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan o que se enfrentaron en ese momento? Entonces, para eso se desarrolló una metodología con una recolección de datos en un software SPSS. Se utilizó la prueba de chi cuadrado de Pearson para determinar las relaciones entre variables. Aquí, básicamente, se manejó 5 estudiantes de cada una de estas universidades. Fueron 52 universidades que se seleccionaron para un total de 260 estudiantes. 3 docentes de cada universidad, son 156 docentes y un directivo. Se trabajó con una muestra de 468 personas. El instrumento, se diseñó un instrumento, un cuestionario con 10 ítems en escala Likert de 5 puntos. Su confiabilidad se evaluó mediante el alfa de Cronbach. Y estos son parte de los resultados. Por ejemplo, percepción sobre la implementación del enfoque por competencia. Básicamente, la mayoría de los participantes, en el 80%, perciben que no se ha implementado el enfoque por competencia y en sus respectivas universidades, y solo el 20% persisten que sí. Eso es medio caótico, pero es así. Causa por los cuales no se ha asumido el enfoque por competencia en las universidades de República Dominicana: poca motivación de los docentes, que representa un 42.6%, seguida de la falta de liderazgo directivo y la falta de capacitación docente, con un 23 y un 21.3% respectivamente. Y por último, la falta de claridad en el proceso de evaluación. Otro elemento, desafíos identificados al implementar el enfoque por competencias. Allá en nuestro país, el 33.1 ve como desafío la falta de formación para los docentes, la falta de recursos didácticos con un 40.4 y la resistencia al cambio con un 11.3. En conclusión, nosotros podemos decir que la adopción del enfoque por competencia en la educación superior de la República Dominicana es importante, aunque enfrenta desafíos históricos. Desafíos que no lo presento aquí, pero que son bien claros. ¿Por qué? Porque a pesar de que el órgano rector, que es el MESI, hace importantes esfuerzos por normalizar algunos que otros procesos en las entidades de educación superior, no es igual, no tiene las mismas estructuras que tiene el Ministerio de Educación, que es el que rige el sistema preuniversitario. Entonces, hay una percepción de que las universidades desarrollan lo que son los planes de estudios, tratando de enfocarlo en competencia, y sin embargo, cuando el docente va a dar sus clases, el docente trabaja de la manera que aprendió, con el librito viejo. Entonces, es esencial abordar las causas, especialmente la motivación de los docentes y el liderazgo directivo, para asegurar una transición exitosa. Es imperativo que las universidades reconozcan y aborden
estos desafíos de manera proactiva. Para ello, nosotros tenemos unas recomendaciones que, por ejemplo, diseño curricular, adaptar los planes de estudios para incorporar las competencias requeridas. Lógicamente ya en el MESI, que es quien aprueba los planes de grado, de maestrías y de doctorado, todo lo que usted somete tiene que someterlo bajo un enfoque por competencia, pero después que está aprobado ya la universidad empieza a trabajarlo. La formación docente, tenerla de forma obligatoria, como se hace en el sistema preuniversitario. El tema de la infraestructura y recursos, contar con medios necesarios para implementar el enfoque por competencia, y la articulación con sector empresarial, establecer alianzas estratégicas para identificar las competencias demandadas en el mercado laboral. Básicamente, esto fue lo que fue el estudio que se realizó en la República Dominicana, en las universidades, y la diferencia que hay. ¿Por qué existe esto? Básicamente por la falta, incluso allá se está trabajando ahora en una normativa de fusión de los ministerios para ver cómo se desarrolla. Muchas personas no lo quieren, otras lo ven como bueno, pero se está trabajando de unificar la política de educación, que principalmente lo que importa es que se desarrolle el componente de educación centrada en el aprendizaje del estudiante. Muchas gracias. Fundes evoluciona. Más de 20 años de experiencia, ahora también en la virtualidad. Estudia Administración Ambiental o Ingeniería Comercial o fortalece tu experiencia profesional especializándote en Gestión del Talento Humano, Gerencia de Empresas de Salud, Derecho Procesal Penal, Gerencia de Proyectos, Sistemas de Gestión Integral de la Calidad, Medio Ambiente y Riesgos Laborales en Fundes Virtual. Mayores informes. Invierte en tu futuro. Estudia en Fundes del Espinal. Derechos, licenciatura en lengua extranjera e inglés, tecnología en regencia de farmacia y especialización en educación e intervención psicoeducativa. Becas, descuentos y convenios. Llama ya al 320-225-4010. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hay una pregunta para el doctor Varilles. Doctor, muchas gracias por su ilustración sobre los procesos educativos, sobre todo que los pone muy en paralelo con lo que también pasa en Colombia. Y hay un desafío, y usted sabe por dónde va a ir mi pregunta ya, y es, ¿cómo van a asumir este proceso de adaptarnos como docentes al uso de la inteligencia artificial dentro de nuestros claustros académicos? Dado que usted está en esa posición donde también tiene que tomar decisión, y cómo vamos a orientar ese proceso. Muchas gracias. Básicamente en el Ministerio de Educación, que es al cual yo pertenezco, nosotros tenemos una política definida de cara a lo que es la utilización de los medios y recursos disponibles, tratando de aprovecharlo para dinamizar los procesos de enseñanza a favor de que el estudiante realmente aprenda. Todos los recursos, todos los procesos investigativos, todo el proceso productivo y desarrollo que se pueda hacer a favor de que lo que se dé en el aula de clase sea de calidad y que de ahí resulte lo que realmente esperamos, lo estamos viendo como bienvenido. Y lo tenemos establecido como una política de Estado en estos momentos. Ahora bien, hay muchos desafíos, porque usted sabe que el estudiante, para asumir el proceso de la IA o la implementación de la IA, nosotros tenemos algún temor, tenemos un poquito de temor, porque hasta que el estudiante no crea la conciencia de entender que eso es un recurso que ayuda el proceso, no un asistente que te pusieron para que te haga las cosas, eso no genera una que otras interrogantes. Pero no nos cerramos como Estado, no nos cerramos como Ministerio de Educación, más bien estamos en la mejor de la disposición de aprovechar
todos los recursos y, lógicamente, cuando vemos las potencialidades, siempre buscamos hacer alianzas, buscar contactos para, qué sé yo, todas las innovaciones poderlas llevar. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Beriñez y ahora vamos a doctor. Profe, me gustó mucho el símil que hizo de la evolución de la vivienda, me pareció muy interesante y el ejemplo que trajo de Cuba también, ¿no es cierto? O sea, uno está en Cuba y mira ese tema. Pero usted también hablaba del tema de la inteligencia artificial y yo pienso que el abordaje tiene que venir también desde los docentes. ¿Qué están haciendo ustedes para preparar a los docentes frente a ese tema? Porque usted decía que muchos de nosotros a veces estamos anquilosados con unos conocimientos pues, que ya tenemos preestablecidos, pero ustedes ¿cómo están manejando el tema desde el punto de vista de los docentes, no del estudiante? Bien, nosotros en la República Dominicana contamos con lo que es el Instituto de Formación y Capacitación del Magisterio, o sea, todo un instituto que desarrolla todo el proceso, que se encarga de el proceso de formación continua de los docentes. Y tenemos una política establecida que cada 3 meses se abre una convocatoria. ¿Para qué? Para que todo el docente que quiera capacitarse de manera técnica en talleres, seminarios, congresos, maestrías, doctorados, solamente tiene que aplicar porque sale una oferta de las principales universidades, pero también con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, también el Estado tiene publicada una oferta de becas internacionales y becas nacionales. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado te provee todas las facilidades para que de forma gratuita usted se prepare. Ahora bien, la resistencia de muchos de los docentes no crea una que otras dificultades. ¿Por qué? Porque hay personas que como están en un sistema, el sistema de nosotros, de los docentes, es un sistema que tiene ciertos niveles de seguridad en términos laborales. Y por ende, tiene un proceso hasta de sindicato que protege. Y después que tú entras al sistema educativo, básicamente tú sales con ciertos niveles de pensión, jubilación, ese tipo de cosas. Muchas personas después que entran al sistema dicen, yo no voy a estudiar más, ya yo termino aquí, ya solamente me faltan 5, me faltan 10, y ya se quedan ahí haciendo daño, como dicen, porque mientras tú te quedas estancado, el estudiante que viene con toda esa chispa y todo ese engranaje de lo que se está viviendo en términos de conocimiento, lo que hace es sentirse aburrido porque el profesor lo que quiere es que le pasen los tiempos rápido para poderse ir a descansar para su casa. Entonces, esa es una de las realidades, pero desde el Estado y desde lo que hacemos políticas educativas, estamos tratando por todos los medios habidos y por haber de que se aprovechen todas estas potencialidades, porque no va a haber desarrollo en ninguna parte del mundo si no es a través de la educación. Profesor, le tienen una pregunta a través de nuestras redes sociales. Le preguntan qué consejo nos daría a nosotros como abogados en formación para dar aplicación a la IA en cuanto a nuestra carrera. Si es sobre el tema de las IA, yo puedo llamar un experto que tengo aquí al lado que me puede apoyar con las preguntas, porque yo puedo hablar en términos educativos, en términos de didáctica, Sí, señor. en términos de competencia y desarrollo de habilidades, pero en términos de IA, yo me auxilio de una persona que hay que quitarse el sombrero. Doc, muchas gracias por cederme la palabra para contestar esta pregunta. Miren que la parte del derecho es bastante interesante. En Bogotá, caso real, se empezó a dar una sentencia para poder utilizar la inteligencia artificial para dictaminar
la sentencia que determina el juez. El juzgado, como muy bien a nuestro estilo, usó ChatGPT 3.5, quiere decir la versión gratuita. Y el abogado que tenía al demandado utilizó la versión 4.0, la versión paga en ese tiempo, ya estamos en 4.min. Y pasó lo siguiente, estoy contando un ejemplo real. Pues dictaminaron la sentencia y adivinen qué, fue en contra de la persona que estaban demandando, ¿cierto? Pero ese abogado utilizó y gestó un proceso de apelación con ChatGPT 4 que automáticamente encontró un vacío en la sentencia. Y de una vez pudieron salir a flote y contraversionar la respuesta de ese juez. Entonces, miren lo que pasa nada más en utilizar un modelo de IA con respecto a otro modelo de IA. Es decir, que acá es un dilema bastante interesante. Por eso, la intervención humana, en ese caso, la intervención del juez, que se dejó contravertir lo que él quería decir, sí, porque eso pasó, él quería como llevarle la contraria, pero dijo, no, es que es la IA, pues estamos de moda, hagámosle caso a la IA, y pues no le salió positivo como se esperaba. Entonces, ahí hay un dilema bastante interesante y lo traté a través de ese ejemplo. Pero para darle respuesta con respecto a lo que decía la estudiante o el que hizo la pregunta, nosotros tenemos que tener presente que la IA, lo que dice el profe es verdad, es una herramienta. Y nosotros siempre tenemos que aprender a moderar el lenguaje. Yo lo dije en la charla esta mañana y lo repito. Tenemos que cambiar la forma en cómo hablamos con ella. Si nosotros le seguimos diciendo, hágame, piense por mí, pues tú vas a verte afectado. Necesitamos discernir. Entonces, explícame, oriéntame, transfórmame. Y esas son las buenas prácticas que decía el profe para poder aplicar. En el campo del derecho hay muchas aplicaciones interesantes. Lo más importante es utilizarlas de forma eficiente. Me voy con una para no alargarme y que le va a servir a ellos y a todos en particular. Hay una inteligencia artificial que se diseñó para aprender a aprender y esa se llama Notebook LM. Notebook, así se escribe en español, Notebook LM. Con esa IA, tú vas a poder cargar los documentos que necesitas a tu medida. Entonces tú cargas un video, tú le tomas foto a tus apuntes del cuaderno, listo, con lo que tienes y te creas un documento PDF y lo cargas ahí. Y él va a reconocer también toda esa información y te va a crear un cuestionario para interactuar con él, un chat, un podcast, para que tú puedas escucharte. Entonces, esa es la IA más chévere que hay ahorita para aprender a aprender. Muchas gracias, profe. Gracias ahí, qué pena. Bueno, muchas gracias a todos. Un gusto y encantadísimo.